Dios te bendiga. Un saludo hasta la Ciudad de México. También saludo con mucho afecto al pastor José Oviedo, Pepe Oviedo, nuestro hermano Azarías, allá en la ciudad de Monterrey, y a cada uno de los diferentes líderes de jóvenes en los diferentes distritos que conforman la Iglesia Príncipe de Paz en México. Quiero agradecerles por este honor que me dan y esta plataforma que me permiten para compartir con los jóvenes a nivel nacional, Juventud Príncipe de Paz, el tema que el Señor ha puesto hoy en nuestro corazón. Estamos, creo que todos conscientes de que lo que estamos viviendo el día de hoy son tiempos donde Dios nos llama a levantarnos, como ustedes bien han marcado este año, para trascender, ¿verdad? Y bueno, quiero aprovechar con ustedes este tiempo. Por ahí le di a nuestro hermano Israel una presentación que vamos a usarla para irnos guiando en este tema que quiero compartir con ustedes. Y quiero hablarles a ustedes sobre cualidades para trascender, ¿sí? El tema trascender es un tema muy importante y yo creo que todos en la vida queremos trascender, queremos avanzar, queremos conquistar, queremos ver los propósitos que Dios tiene para nosotros y que estos se puedan cumplir. Pero para que nosotros podamos trascender, en realidad tenemos que tener ciertas cualidades que bien pudiéramos llamarle cualidades esenciales para poder trascender. Entonces, vamos a darle por ahí seguimiento. Voy a usar como texto Deuteronomio capítulo 31, versículos del 7 al 8, que textualmente los podemos leer aquí. Y dice: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. En este pasaje que acabamos de leer es que quiero basar el tema que he titulado cualidades para trascender. Y como ustedes deben de saber, chicos, este pasaje que acabo yo de leer corresponde al momento en que Moisés traspasa el liderazgo a Josué para que éste pueda conducir al pueblo de Israel a la posesión de la tierra de Canaán. Cuando yo estaba analizando la palabra trascender, pensé, ¿verdad?, en lo que significa, en lo que implica la trascendencia, y para poder comprender exactamente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros con relación a la trascendencia. Dios es un Dios que tiene planes, que tiene propósitos para todos nosotros, para la iglesia. Esos planes y esos propósitos no se van a ver afectados por las circunstancias que muchas veces nosotros podemos encontrar en nuestro caminar con el Señor. Ustedes saben que Dios les había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán, y que Dios había usado a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y los había conducido por el desierto por 40 años. Pero Moisés llegó al final de sus días, y antes de que él muriera, Dios prácticamente le dice a Moisés: llama a Josué y preséntalo ante el pueblo. Así que los planes que Dios tenía para el pueblo no se estancaron, no se quedaron allí detenidos, sino que esos planes trascendieron. Y eso es precisamente lo que este pasaje de Deuteronomio nos enseña: el traspaso del mando de Moisés a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Y entonces yo quiero hablarles a ustedes de cómo, para trascender,
nosotros que tenemos que ser como la generación de Josué. La generación de Josué es una generación que representa a todos aquellos cristianos que están dispuestos a conquistar sus sueños, sus proyectos, que es una generación de cristianos que se esfuerzan y que son valientes para hacer las proezas con la ayuda del Señor. Me gustaría dejar marcado en esta ocasión, en este tema, que trascender significa realmente conquistar, es ser de esa generación como la generación de Josué. Dice aquí nuestra diapositiva que la generación de Josué es la generación de hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas que están dispuestas o dispuestos a creerle al Señor, que están dispuestos a confiar en lo que Dios les ha prometido, pero también que están dispuestos a pelear y alcanzar las bendiciones de Dios para sus vidas. Y entonces, si nosotros queremos trascender, realmente tenemos que ser de este tipo de generación como la generación de Josué. Entonces, yo quiero ver con ustedes a continuación, en nuestra siguiente diapositiva, qué significa la palabra trascender. La palabra trascender, de acuerdo al diccionario, quiere decir avanzar. O sea, Dios nos está llamando a nosotros también en este tiempo a avanzar. Ese es el propósito. Trascender también significa crear un nombre o una fama. Gloria a Dios, yo sé que Juventud Príncipe de Paz ha creado ya un nombre y ha creado una fama, ¿verdad? El año pasado, en el congreso que se tuvo en Tierra Alta, Morelos, y el antepasado, se ha empezado a crear un nombre o una fama. Gloria a Dios por la Juventud Príncipe de Paz que ahora ha creado un nombre y una fama, y esto tiene que trascender, tiene que continuar. También la palabra trascender significa esparcir la influencia, ¿sí? Dios nos llama a esparcir nuestra influencia. No podemos quedarnos en las cuatro paredes de nuestro templo, no podemos quedarnos en una zona de comodidad o de confort, sino que Dios nos llama a esparcir nuestra influencia. Hoy estamos aquí en esta plataforma de Zoom, pero la idea es que nosotros podamos trascender en la ciudad donde vivimos, en el estado donde vivimos, en el país donde Dios nos ha puesto, y por qué no trascender inclusive las fronteras y podamos ser luz para otros pueblos y para otros países. Eso es lo que significa trascender. Y vamos a ver cómo la generación de Josué y Josué mismo, quien fue llamado por Dios, él pudo trascender en su generación. Y yo quiero ver con ustedes algunas cualidades de Josué que lo llevaron a trascender. Si nosotros en este tiempo queremos trascender, jóvenes, tenemos que aprender estas cualidades de Josué. La primera cualidad es que Josué se convirtió en un soldado fuerte y valiente. Fíjese, Josué fue uno de los jóvenes que salió de la tierra de Egipto donde habían estado como esclavos. Pero de repente empezamos a ver a Josué convirtiéndose en un soldado fuerte y valiente, ¿sí? Hay una cita bíblica que corrobora esto, y es la cita que tenemos por allí en Éxodo capítulo 17, versículo 9. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esta fue la primera vez cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentar al enemigo cuando ellos iban camino a la tierra prometida. Y ustedes pueden observar en este versículo cómo la primera vez que se nombra a Josué en las Escrituras es cuando Moisés lo elige para guiar a los soldados en contra de un ejército que era el ejército de Amalek. Y a partir de allí, Josué se convierte
en un soldado fuerte, un soldado valiente. Entonces, si nosotros hoy queremos trascender en nuestra vida espiritual, en los propósitos que Dios tiene para nosotros, inclusive en guiar al pueblo del Señor a la herencia, a la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, nosotros tenemos que convertirnos en soldados fuertes y valientes, así como Josué se convirtió. Hay un versículo en la Biblia que es Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Si podemos por ahí verlo, estamos aquí en el número 3, cuando dice el apóstol Juan: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Jóvenes, si nosotros queremos guiar al pueblo de Dios a grandes victorias, nosotros tenemos que aprender a ser fuertes y tenemos que aprender a ser valientes. Y al igual que Josué, nosotros tenemos que aprender a luchar. Debemos de reconocer que nuestra lucha ahora no es contra carne, no es contra sangre, sino que la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados y potestades del enemigo. Así que debemos de desarrollarnos en un buen soldado de Jesucristo. Y esto nos ayudará a conformarnos a la imagen de Dios, como lo dice Éxodo, que el Señor es varón de guerra. Este tema de esta conferencia que hoy se programó habla de trascender, pero también habla de nuestro ADN. Y fíjese que cuando la Biblia habla de Dios, la Biblia nos habla de Dios como un varón de guerra. El Señor es varón de guerra. Y si nosotros queremos tener el ADN de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que ser soldados fuertes y soldados valientes, que tengamos ese ADN para luchar, para no intimidarnos, sino para alcanzar las promesas que el Señor nos ha dejado. Con mucha tristeza, hay muchos jóvenes que en su vida personal, inclusive en su vida espiritual, no han aprendido a desarrollar esa valentía y ese esfuerzo como soldados del Señor para pelear la batalla espiritual que nosotros libramos. Al igual que ustedes, yo fui joven. No estoy tan viejo, pero tampoco ya estoy muy joven. Y yo sé que para que uno se mantenga en los propósitos que Dios tiene para uno, uno como joven tiene que enfrentar muchos tipos de luchas. Y para ello tenemos que desarrollar este carácter de ser un soldado fuerte y valiente. Ahora, me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, porque ¿contra qué debemos de luchar nosotros? Los jóvenes, ¿contra qué deben de luchar? Bueno, los jóvenes tienen que luchar contra espíritus demoníacos. Nosotros no podemos ignorar la realidad espiritual a la que todos nos enfrentamos, jóvenes y adultos y todos los creyentes, y es espíritus demoníacos que tratan de desalentarnos, de desanimarnos, de apartarnos de los propósitos del Señor, de llevarnos cautivos al pecado, al mundo de donde el Señor nos llamó. Recuerden lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios cuando le dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Si nosotros queremos trascender en lo espiritual y queremos trascender en nuestra vida, en los propósitos que Dios tiene para nosotros, tenemos que luchar contra esos espíritus que tratan de desanimarnos y que tratan de desviarnos de los propósitos del Señor. Pero, por otro lado, tenemos que luchar también contra las obras de la carne en nuestra propia vida que intentan destruir nuestro ministerio espiritual. Gálatas, en el capítulo 4, en su versículo del 22 al 29, el apóstol Pablo está hablando de las obras de la carne y cómo nosotros tenemos
esa lucha, todos en general, pero creo que en algún momento esa lucha se ve más marcada en la vida de los jóvenes hoy. Tenemos que ser soldados fuertes y soldados valientes para poder luchar contra las obras de la carne, que literalmente la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que luchar contra esas obras de la carne. Entonces, chicos, esa es la lucha que nosotros debemos de tener para poder trascender y alcanzar los planes y los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esa es la primera cualidad. ¿Quieres trascender en tu vida? ¿Quieres alcanzar los propósitos de Dios? ¿Quieres avanzar? Conviértete en un soldado fuerte y valiente. Segundo, sé un siervo. Pareciera ser que esto es como que una parte extrema de lo que acabamos de ver. Pero en la vida de Josué podemos ver que él poseyó una cualidad, que fue la cualidad de ser un siervo. Podemos pasar a la siguiente. Dice Éxodo capítulo 24, versículo 13, que se levantó Moisés y Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Cómo se le llama aquí a Josué? Se le llama servidor. Se levantó Moisés y Josué su servidor. Vean ustedes cómo se le está llamando a Josué aquí. En el primer punto vimos que Moisés lo delegó para ser un soldado, pero aquí se menciona a Josué como un servidor. La siguiente diapositiva, Números 11:28, dice que entonces respondió Josué, hijo de Nun, y ahora se dice ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Josué era un joven, como ustedes, chicos. Y Josué, en esta etapa de su vida, de su juventud, aparte de ser un soldado fuerte y valiente, era un servidor, un ayudante de Moisés. Luego, si nosotros vemos la otra cita bíblica, por favor, dice Josué 1:11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. Quiero ver con ustedes cómo Josué era un siervo. La primera referencia acerca de Josué. Ser un siervo. ¿A cuánto de ustedes le llama la atención en este tiempo ser un siervo? O que a alguno de ustedes se les dé ese nombramiento. Tal vez nos gusta a veces el nombramiento de líder, el nombramiento, no sé, de tener algo principal, pero cuando hablamos de un siervo, como que ser un siervo en lo natural no es visto como un ministerio importante o como un escalón al éxito. Porque hoy vivimos en un tiempo donde la gente quiere los reflectores, las personas quieren ser vistos, las personas quieren los primeros lugares, pero casi nadie está hoy interesado en ser llamado o ser visto como un siervo. Si a alguno de ustedes le decimos su ministerio va a ser el de ser un siervo, vas a ser un servidor, de repente algunos no nos vamos a sentir a gusto porque no lo vemos como algo importante o como un escalón al éxito. Pero Josué era un siervo. Le podemos dar la siguiente diapositiva, por favor. Ser siervo. Jesús nos enseña en Marcos capítulo 10, verso 43, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor. Si ustedes quieren trascender, jóvenes, en lo que Dios tiene para ustedes, tienen que aprender a ser servidores. Es mientras servimos que nosotros nos preparamos para
llegar a liderar. Entre más aprendemos a ser siervos fieles y a caminar en autoridad o bajo autoridad, nosotros podemos ser promovidos a las responsabilidades de autoridad mayor, ¿sí? Esta generación que hoy está representada por ustedes, es una generación que Dios quiere llevar a la trascendencia, que Dios quiere llevar al liderazgo, que Dios quiere llevar a la influencia, que Dios quiere llevar a hacer cosas gloriosas para el Señor. Pero tenemos que aprender esta segunda cualidad, que es la cualidad de ser siervos y de caminar bajo autoridad. Quiero que vayamos a la siguiente presentación o diapositiva. Algunas exhortaciones que encontramos en la Biblia. Santiago capítulo 4 versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Exaltar quiere decir trascender, porque quiere decir avanzar. Entonces, ¿cuál es el camino a la exaltación? ¿Cuál es el camino a la trascendencia? ¿Cuál es el camino al liderazgo? ¿Cuál es el camino al que Dios nos pueda confiar mayores cosas? Es a ser humildes y servir con un corazón dispuesto, donde Dios ahora mismo nos esté colocando o nos haya colocado bajo la autoridad de nuestro pastor, de nuestro líder, de la persona que Dios ha puesto para ser mentor y prepararnos también. Josué era servidor de Moisés. Todo lo que te viniera a la mano, dice la Biblia, para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Jóvenes, lo que Dios nos permita hacer en este tiempo, hay que hacerlo. Ustedes tienen una gran bendición y es esas energías, esa juventud, esa vitalidad que el Señor les regala ahora. Y miren, jóvenes, todo lo que el Señor les ponga para hacer, háganlo. Súmanse a la visión que Dios les está dando a sus líderes para hacer las cosas a las que Él nos ha llamado. Esta es una generación de trascendencia que empieza por el servicio al Señor. Pasamos a la siguiente diapositiva. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este es un principio. Cuando Dios ve nuestra fidelidad en el servicio, como lo vio en el corazón de Josué, Dios nos va a promover, Dios nos va a levantar, Dios nos va a llevar a trascender. Porque cuando Moisés está para morir, Dios le dice a Moisés, llama a Josué. Tal vez nadie había pensado en Josué porque no estaba dentro de los líderes, de los ancianos, pero era un servidor de Moisés y había sido fiel en lo muy poco y ahora en lo más el Señor le está poniendo. Si Dios te ha dado un ministerio en tu iglesia, cualquiera que este sea, sé fiel en ese ministerio que Dios te ha dado, que tú estás desarrollando. No importa que no sea un ministerio de altar, no importa que no sea un ministerio visible, no importa que no sea un ministerio protagónico, pero es un ministerio que tú estás haciendo para el Señor en tu iglesia, bajo tu autoridad como pastor. Y entonces, sé fiel ahí y Dios te va a llevar a trascender porque Él ve la fidelidad en tu servicio. La siguiente cualidad para trascender. Recapitulo. La primera es, sé un soldado fuerte y valiente. La segunda, sé un siervo. La tercera, el nombre y el carácter de Josué fue cambiado. Me llama mucho la atención esto. Cuando Dios nos va a llevar a la trascendencia, Él va a trabajar en nuestro carácter y Él va a trabajar en nuestros propósitos. Y eso fue lo que pasó con Josué. Veamos la siguiente, por favor.
Números capítulo 13, verso 8 al 16. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y luego el verso 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. No sé cuántos de ustedes sabían que antes de que Josué se llamara Josué, se llamaba Oseas. Pero su nombre al nacer, que le pusieron sus padres, fue Oseas. Pero Moisés le cambió su nombre por Josué. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los nombres generalmente profetizan nuestro carácter y nuestro llamado. Esto es en la Biblia, ¿verdad? A veces en el caso de nosotros, nuestros nombres corresponden más al gusto de nuestro papá, que, no sé, miraba mucho fútbol y le puso el nombre del futbolista que era famoso en el tiempo, o el artista, el actor, la actriz, qué sé yo, no sé cuál es. De repente le puedes preguntar a tu papá: ¿por qué me pusiste ese nombre, papá? Y bueno, tu papá o tu mamá te puede dar la información. Pero en el tiempo de la Biblia, los nombres generalmente profetizaban y revelaban el carácter y el llamado de Dios, ¿sí? En el caso de Josué, Josué había sido llamado Oseas, que significa salvación o salvar. Pero Josué significa el Señor salva o el Señor es salvación. Si ustedes comparan el nombre de Josué con el nombre de Jesús, es el mismo. Josué, Yeshua, ¿sí? Y Jesús es el mismo nombre. Por eso cuando la Biblia habla de Josué, también habla de Josué como tipo de Jesús. Y dice que Josué le dio reposo al pueblo, y es lo que Jesús hará con la iglesia y con su pueblo, nos dará reposo. De tal manera que el llamado que Dios le hizo a Josué fue un liderazgo, un llamado de liderazgo a trascender, a ser un libertador, a llevar al pueblo que estaba todavía fuera de la tierra prometida, a llevarlo a la tierra de la herencia que el Señor les había dado. Josué se convierte en el líder del Antiguo Testamento que conquista a los enemigos y guía al pueblo de Dios a poseer su herencia. Y la buena noticia, chicos, para nosotros hoy es que la obra transformadora de la gracia de Dios que preparó a Josué todavía está preparando nuevos líderes cristianos hoy. Y muchos de ustedes, Dios está trabajando en su nombre, en su carácter. Dios los está moldeando, Dios los está capacitando, Dios los está preparando para trascender. Hay que ser dóciles en las manos del Señor, porque Él nos está preparando. Todo lo que pasamos y vivimos en nuestra vida, los tratos de Dios para con nosotros, es la preparación que Dios está teniendo para llevarnos a otros niveles. Yo creo firmemente que Dios levantará de entre ustedes jóvenes que trascenderán en el respaldo y el ministerio de Dios para su vida. En algunos ya lo estamos viendo, y la verdad es que esta generación debe de ser una generación que trascienda para la gloria y la honra del Señor. Nos vamos a la siguiente presentación. Dios le dio a Josué un nuevo nombre. Segunda de Corintios 2:14 dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense, Dios quiere que nosotros en todo lugar manifestemos el olor de su conocimiento. Eso es trascender, chicos. Eso es trascender. Tú tienes que manifestar el olor del conocimiento de Cristo entre tus amigos, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Es decir, tú tienes que trascender. Dios te ha cambiado, Dios te ha transformado para que tú trasciendas, para que tú seas sal, para que tú seas luz, para que cuando tú estés entre tus amigos y entre tus compañeros, tú puedas oler
a Cristo, al conocimiento de Cristo. Yo sé que ustedes dicen amén ahí donde están. Cuarta cualidad para trascender. La primera es soldado fuerte y valiente. La segunda que nosotros vimos en estas cualidades tiene que ver, chicos, con ser un siervo. La tercera que acabamos de ver es el carácter y el nombre que Dios cambia, de la transformación de nuestra vida. Pero la cuarta cualidad tiene que ver, Josué se convirtió en un hombre de visión y de fe. Y me gustaría que aquí ustedes subrayaran la palabra visión y fe. No podemos trascender si no tenemos una visión. Y no podemos trascender si solo tenemos la visión, pero no tenemos la fe para llevar a cabo esa visión. Por eso, dice ahí nuestra siguiente diapositiva, en Números capítulo 14, verso 7. Josué informa que la tierra de Canaán es tierra en gran manera buena. Ustedes saben que cuando Moisés llamó a los 12 espías para comisionarlos y ir a la tierra de Canaán, fue nombrado uno por cada tribu. Entre ellos iba Josué, iba Caleb, otro joven que trascendió, y los otros que la Biblia ni siquiera los menciona porque no trascendieron. Los hombres que no tienen visión y no tienen fe no trascienden. Sus nombres no quedaron escritos en las páginas sagradas, pero el nombre de Josué y el nombre de Caleb han trascendido hasta el día de hoy porque fueron jóvenes de visión y jóvenes de fe. Los hombres de fe y de visión trascienden al tiempo, a las circunstancias, a las adversidades. ¿Qué pasa con Josué? Dice que Josué tuvo esa visión y tuvo esa fe. Él dijo, la tierra es en gran manera buena. Mientras otros dijeron, sí, la tierra es buena, pero hay gigantes, las ciudades están amuralladas, no podremos conquistarla, no podremos poseerla. Josué dijo, sí podremos con la ayuda del Señor. Entonces, chicos, vámonos a la siguiente diapositiva. Visión y fe. Toda persona que quiere trascender necesita estas cualidades para ser efectivo y estar establecido en el ministerio. Si ustedes quieren trascender, no hay otro camino. Es visión y fe, aparte de las que ya vimos anteriormente. En Números 14:7, Josué informa, la tierra en gran manera es buena. Dice, es veraz la escritura que nos dice, ya hablándolo a nosotros en este tiempo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no solo los israelitas tenían una tierra prometida que fluía leche y miel. Jóvenes, nosotros tenemos cosas maravillosas, extraordinarias, propósitos maravillosos que Dios ha preparado, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que les aman. ¿Creen ustedes que Dios tiene propósito para su vida? ¿Creen que Dios quiere usarlos en gran manera? ¿Creen que Dios puede llevarlos inclusive a esferas que nunca antes ustedes han imaginado? ¿Creen que Dios puede usarlos de una manera extraordinaria y poderosa? Dios las ha preparado a los que le aman. Y todos aquellos que aman al Señor tienen planes. Dios tiene planes gloriosos. Pero dice la Biblia, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que otros no verán porque no tienen la revelación de Dios, pero los hombres de Dios van a tener la revelación del Señor. Para esto, vamos a la siguiente diapositiva. Es necesario obtener esta revelación para sobreponernos y pasar de lo natural a lo sobrenatural, de nuestros propios planes y programas
a recibir los propósitos de Dios para nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que estar orando para esta generación es que Dios revele los propósitos. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Pepe, nuestro hermano Azarías, nuestro hermano Israel, que Dios ha estado revelando a ellos los planes que tiene para esta juventud a nivel nacional. Y este mismo lema que se ha establecido para este año, que habla de trascendencia, son los planes que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero hay que orar para que Dios nos dé esta revelación y nosotros podamos sobreponernos de lo natural a lo sobrenatural. ¿Qué es lo que hizo que Josué se sobrepusiera a lo natural? Mientras los otros vieron lo natural, vieron las murallas, vieron a los gigantes, ellos no vieron lo sobrenatural, ellos no vieron el poder de Dios. Cuando nosotros vemos lo sobrenatural, sabemos que todo es posible para el Señor. Tenemos que orar como lo hizo el apóstol Pablo, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Para trascender necesitamos visión. ¿Cuántos de ustedes tienen esa visión de Dios para su vida? Y los que aún no la tengan, oren: Señor, dame una visión para mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer? ¿Y cómo es que tú me quieres usar? ¿Y dónde es que tú me quieres usar? Dios, revélame los planes que tienes para conmigo. Es necesario, entonces, dice, necesitamos recibir visión clara acerca de lo que Dios ha preparado para nosotros. Yo recuerdo, jóvenes, cuando Dios me llamó al ministerio, Dios a mí no me dejó tranquilo. Él me dio una visión. Él me dio una visión. Una noche Él me dio una visión. Y cuando Él me dio esa visión, yo dije, yo voy a prepararme para servir al Señor. Y en ese día yo dejé atrás muchos de los planes personales que yo tenía. Y hasta el día de hoy estoy convencido de que Dios me dio esa visión. Y aquí estoy. Esa visión es la que me sostuvo y me ha sostenido en los tiempos de adversidad, de lucha y de prueba. Me he logrado sobreponer a lo natural con la visión sobrenatural que Dios me dio. A Abraham le fue dicho: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo sostuvo una visión. Jesús le dijo a sus discípulos: alcen vuestros ojos y miren los campos. Nos manda a tener una visión de la necesidad de ganar almas para el reino suyo. La siguiente: hay una tierra prometida para todo el pueblo de Dios y necesitamos recibir una revelación de Dios para saber exactamente lo que el Señor está ofreciéndonos. Sin embargo, no solo fue necesario haber recibido la visión, sino que era necesario también adueñarse de la visión, y esto se logra a través de la fe que estamos aquí considerando. Chicos, pasamos a la siguiente. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Estamos hablando de las cualidades para trascender y la última es: Josué recibió la unción. Fíjese, me encanta este versículo que sigue a continuación. Antes, por favor, toma a Josué, hijo de Nun. Fue la palabra que Dios le dio a Moisés. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Me gusta este versículo. Vamos a la siguiente, por favor. Explicamos. Debemos reconocer que todos nuestros talentos, habilidades naturales, serán inútiles a menos que el Espíritu Santo esté trabajando en y a través de nuestra vida para llevar a cabo las obras de Dios.
Jóvenes, yo sé que ustedes son bien dinámicos. Mi admiración y mi respeto para todos ustedes. En serio se los digo. Sé que muchos de ustedes son talentosos, habilidosos, carismáticos. Y eso son puntos a su favor de ustedes. Son fuertes, son valientes, son personas creativas. Pero aparte de todo eso, ustedes necesitan la unción, el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha prometido. Para trascender en la vida espiritual, en el ministerio, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos la unción del Señor. Y vamos a la siguiente. Josué recibió la unción a través de recibir el Espíritu Santo directamente de Dios. Eso es interesante, ¿verdad? Nosotros estamos en la dispensación del Espíritu. Las promesas del Señor es que en este tiempo Él derramará de su Espíritu sobre toda carne, y los jóvenes no son la excepción. Dios quiere bautizar con el Espíritu Santo, esa experiencia que viene directamente de Dios. Pero también Josué recibe esa impartición a través de Moisés. Dios le dijo, pon tus manos sobre él. Lo mismo que pasó con Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, el cual te fue dado por la imposición de mis manos. Para recibir la unción como Josué, nosotros debemos de cultivar una actitud de permanecer en la presencia de Dios. El tiempo no me alcanza para explicarlo, pero si ustedes leen la vida de Josué, en todos estos pasajes por donde los he llevado, cuando Moisés subió al monte Sinaí y acompañó a Moisés, donde Dios manifestó su gloria y le dio las tablas de la ley, ahí estaba Josué, y Josué nunca se movió del monte acompañando a Moisés. Cuando Moisés iba a la presencia de Dios, ¿sabe quién iba ahí también? Y estaba ahí, a lo mejor no estaba enfrente, pero estaba ahí en la presencia de Dios, era Josué. Josué era ese discípulo fiel que no se le soltaba para nada a Moisés, algo parecido a lo de Eliseo con Elías. Y mire, jóvenes, péguensele por favor a sus pastores, a sus líderes, a los hombres de Dios que tienen algo de Dios, porque de seguro que algo les tocará a ustedes también. No se junten con el carnal, júntense con el espiritual, porque ustedes van a recibir la impartición de lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene para ustedes. ¿Me explico? Y así fue como Josué recibe esa unción. Entonces, ¿queremos trascender? Necesitamos ser soldados fuertes y valientes, necesitamos ser siervos, necesitamos ser transformados en nuestro carácter, en nuestro nombramiento. Tenemos nosotros que trascender también a través, mis queridos hermanos, de poder nosotros recibir esa unción de parte del Señor en nuestra vida y de tener esa visión y esa fe. Dios tiene muchos planes para ustedes, créanlo. Sigan estas cualidades de Josué y de seguro van a trascender para la gloria del Señor.